Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de la reforma del sistema político. Es lo que se está discutiendo en los últimos días. No tengo idea si la piscina tiene agua, si es posible que esto resulte. Es una reforma minimalista y sin embargo está lleno de críticas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las últimas elecciones, de un balance. Vamos a hablar del gobierno y con todos los problemas que tiene, de las elecciones presidenciales que ya comienzan las campañas. Natalia Pergentile está con nosotros, fue presidenta del PPD, es vicepresidenta del PPD y está ahí en la permanente, no voy a decir discusión política, sino en el permanente debate político. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por invitarme. Oye, partamos por la reforma al sistema político. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de la llamada comisión experta. Nosotros le damos nombre rimbombante a las cosas, no sé si eran todos expertos, pero ya, había una comisión experta. Había muchos expertos. No sé si todo, sí, pero... Y resulta que se había llegado a un cierto acuerdo en el mundo político sobre el cambio del sistema y ahora se intenta una cosa incluso mucho más reducida, más pequeña y no hay acuerdo. ¿Cómo se explica esto? Se explica por la naturaleza humana, Tomás. Se explica por la naturaleza humana en el sentido de que esta reforma, o sea, primero creo que esta reforma es una parte chiquitita de lo que resuelve un problema que todos sabemos que tiene que ver con la incapacidad de gobernar o de la falta de gobernabilidad que se expresa en fragmentación, etcétera. ¿Cuál es el punto? Que muchos de los incumbentes ven que esta reforma, incluso con lo acotada que es, podría hacer que su partido terminara de existir. Y yo siempre he pensado, y no es de una mirada buenista, sino una mirada de visión política, que uno lo que espera que permanezca en el tiempo no es tu institucionalidad, son tus ideas y tus convicciones. Entonces, ¿es razonable pensar que con 25 partidos entre la derecha, centro-derecha, izquierda y centro-izquierda, hay 25 formas de mirar la sociedad? Yo creo que probablemente no. Perdón, hay otros 6 en formación. Por si acaso imagínate, podríamos llegar a tener 31. Entonces, lo que nos encontramos aquí es la mirada corta de incumbentes que sienten que su estructura, su partido puede desaparecer, pero no van a desaparecer su idea. Pero aquí hay sectores muy importantes que han criticado, no solamente los partidos chicos. Es verdad, yo creo que esto no le gusta a amarillos, a demócratas, a la Federación Regionalista Verde Social, pero convengamos que Evópoli, que podría desaparecer, sí, dijo, estamos disponibles y Nobleza obliga a relevar a aquellos. Hay que reconocerlo de Evópoli, pero los otros partidos no les gusta nada, estos que nombré no les gusta. Tampoco le gusta a mucha gente del Frente Amplio. Han empezado críticas del Frente Amplio, el Partido Comunista también ha planteado críticas, o sea, partidos que son importantes, sectores importantes, tampoco están de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con los intereses corporativos, Tomás, y que esos no tienen ideología, tienen otro tipo de planteamiento, y yo creo que efectivamente es una mirada corta porque el gobierno que venga,
sea de derecha, de centro izquierda o del color que sea, con este sistema como está, no va a poder gobernar. Y el no poder gobernar, para aquellos que dicen además falsamente, porque dicen, señora, ve los políticos preocupados de sus reformas y no de sus problemas. Decirle a esa señora que parte de que sus problemas no se resuelvan en sede legislativa es por esta fragmentación. Entonces, la verdad es que es, como te digo, por una mirada corta y estéril de defender tu institucionalidad, en vez de entender que este problema, que ya llevamos 2 gobiernos cargándolo, ha generado malestar, poco crecimiento, incapacidad de sacar adelante reformas importantes. Entonces, ¿qué explicación le van a dar al país? Porque de verdad no se sostienen las explicaciones que yo he escuchado respecto de los partidos que están en contra. E incluso creo que esta reforma debería ir mucho más allá de lo que se ha planteado. ¿Le interesa al país? Porque esa es la otra. El país tiene conciencia, llamado país, los ciudadanos, ¿tienen conciencia de esto? Yo creo que los ciudadanos cada día han dado señales de lo que esperan es que se resuelvan sus dilemas sociales. En el caso de los alcaldes, en la mayoría eligieron personas que empatizaron con ese relato de solucionar concretamente cosas cotidianas de tu barrio, etcétera. Y también se dan cuenta que cuando se discute pensiones, por ejemplo, o los temas de impuestos, etcétera, estas discusiones se eternizan y terminan aburriendo porque no llegan a acuerdo. Y el problema es que no llegan a acuerdo en la mayoría de las veces porque el sistema y los incentivos que tenemos hacen que haya, no haya incentivo real a llegar a esos acuerdos. Pero esta reforma es chica. A ver, esta reforma dice, 5% del partido que no tenga los votos suficientes en la Cámara de Diputados no tiene representante, a menos que, no sé. Y después dicen, incluso hay una transición 4%, no es mucho. Y el que es elegido como militante de un partido renuncia al partido, pierde el escaño. Eso es más o menos la reforma, si no son tantas cosas más. ¿Eso es lo que les molesta? Yo creo que lo del 5% es algo que enciende las alarmas. Pero por eso te digo, por ejemplo, no quiero ser casuística, quiero mirar desde arriba. Por ejemplo, si tú me dices, el Frente Regionalista Verde Social no quiere esta reforma, perfecto, porque probablemente desaparece como partido. Pero su declaración de principios releva los temas desde la socialdemocracia hasta la importancia de la descentralización. ¿No habrá un partido dentro del socialismo democrático que abrace también esas convicciones? Yo creo que sí. El tema es cuando los partidos, las personas que fundan o lideran los partidos terminan siendo más importantes. O sea, son dueños del partido, son dueños de una pyme y están financiados públicamente, porque es dinero público, y por lo tanto una pyme, ya lo quisieran las pymes, que lo financia el Estado, imagínense lo que sería, pero los partidos políticos funcionan. Es fácil armar un partido político y está financiado de una pyme, ¿eso es? ¿No quieren perder la pyme? Yo creo que no quieren perder la posibilidad de incidir en tanto dirigentes de su partido, y además hay temas históricos como, por ejemplo, yo lo he hablado con el presidente del Partido Radical, en el sentido de que en su minuto hablamos de una federación de partidos, de pensar en una fusión en el largo plazo, de una mirada socialdemócrata, pero el sello del partido, la identidad del partido, la historia del partido pesa más que lo que puede representar a futuro. Uno no puede vivir de las glorias pasadas. Uno tiene que mantener las ideas que tiene, la mirada ideológica y construir para adelante. Oye, pero cuando se presentó todo esto, iba a estar Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Pero firmó, entiendo. Sí, pero no apareció, pero después no apareció. Jaime Quintana, ¿dónde estaba cuando se presentó esto? ¿Dónde estaba? Yo traté de buscar, de encontrarlo, y no estaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el presidente del PPD? A ver, yo no lo sé. Pero ¿cómo? La vicepresidenta tiene que saber lo que hace el presidente. Te voy a contar, pero no tengo la agenda en mi cabeza. Pero lo que sí, él nos mandó al chat de la mesa la propuesta de reforma que nuestro partido tenía como delegado en esa conversación a Ricardo Lagos Weber, y no sé por qué no fue a la presentación de este acuerdo. Pero sí tengo claro que hay que hacer un trabajo también en el caso propio del PPD, porque la mayoría de la bancada de diputados es independiente. Por lo tanto, también ahí, por cierto, que hay un ruido. ¿Cuántos diputados tiene el PPD?
diputados militantes, pues, 3. Es que también ese es el problema. El PPD también se ha convertido en un partido chiquitito, ¿no? Si tú lo piensas en representación parlamentaria, no, pero no todos son militantes, efectivamente. No, pero en representación parlamentaria sí, PPD es puro, porque no estoy hablando de independientes que están en la bancada. Son 3 en la Cámara, sí. Son chiquititos. Y otros que fueron por nosotros en la lista, pero que son independientes. Sí. Entonces tampoco es que... Bueno, yo creo efectivamente que hoy día las marcas, los partidos, tienen mucho más que perder en el largo plazo que ganar si no se entiende que lo que tiene que, permanecer en el tiempo son las propuestas de futuro, los planteamientos ideológicos y que tú puedes construir con otros. Ya no es el tiempo de andar haciendo diferenciaciones chicas, sino de construir mayorías. ¿Existe una posibilidad que el PPD, por ejemplo, formen un partido único con el PS? Yo creo que, si tú me lo preguntas a mí, no es una conversación que yo he tenido con mis compañeros en la mesa del PPD, pero yo te diría que un partido grande con mirada socialdemócrata es muy deseable para un país como Chile, porque hoy día el problema es que cada uno le habla a un público acotado y dejamos de representar mayorías. La DC está diciendo que es mejor constituir una especie de alianza política donde esté el PS, el PPD, y la DC obviamente, no sé si el Partido Radical, y separarse del Partido Comunista, del Frente Amplio, porque ustedes son otra opción. ¿Están de acuerdo en eso? Yo creo que somos distintos y no quiero que parezca un contrasentido con lo que te dije, que uno tiene que tender a unir fuerzas y construir mayorías, pero cuando tienes una línea base común de principios, valores, proyecto de país, etcétera. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, yo creo que el socialismo democrático más la democracia cristiana tienen una visión, un sentido de país que tiene diferencia con el Frente Amplio y que no son tan tenues y que podemos converger y acordar ciertas cosas, pero no sé si podemos fusionarnos y terminar siendo una sola cosa. Y lo mismo con el Partido Comunista. Y esto después de la experiencia de gobernar juntos, ¿no? Bueno, es que esa es... Porque esa es una prueba de fuego. Claro, pero una prueba de fuego que no sé si es extrapolable. ¿Por qué? Porque es distinto juntarse distintos y converger en una propuesta, que fue lo que pasó con Bachelet II y la nueva mayoría, cuando se integró el Partido Comunista. Pero acá ya había un programa y nosotros nos subimos tarde a la micro y por detrás a la micro, andando. Entonces, no hubo tiempo de generar ciertos mínimos acuerdos sobre qué temas del programa tenían prioridad. Prueba de eso es que cuando, por ejemplo, salió la primera discusión del TTP-11, nuestro sector estaba por aprobarlo, el Frente Amplio por rechazarlo. Y así suma y sigue. Entonces, yo creo que, insisto, hay que tratar de juntarse con los parecidos para crear mayorías, hay que pactar con los cuales hay cosas en común, pero bajo criterios ciertos. ¿Qué temas vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a resolver las controversias? ¿Cuáles son las prioridades para el país? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se afecta eso políticamente? Y después de eso, tú puedes construir una propuesta de cara a las elecciones, etcétera. Hoy día lo que tenemos es una búsqueda, a mi juicio, irracional de nombres, pero no hay un trabajo en una propuesta. Natalia, si hubiese que visualizar las posibilidades de que el cambio del sistema político funcione, ocurra, porque además ni siquiera se contempla voto obligatorio, entre paréntesis. Eso es un tema tabú, que quedó ahí en un cajón. ¿Qué posibilidad hay que esto se apruebe o no hay casi posibilidades? Yo creo que va a depender mucho del rol que tenga el presidente en esta materia. El presidente tomó el teléfono hace unos meses y dijo, paren esto cuando usted estaba discutiendo. Él lo paró. Pero hoy Eso día, fue así, ¿no es cierto? Pero hoy día está discutiéndolo el ministro Elizalde con un mandato político. Entonces, creo que es importante. ¿Es en serio? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo... Porque Elizalde no lideró nada de esto. Esto fue iniciativa parlamentaria. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con una convicción profunda de que, insisto, sin perjuicio que esta reforma puede ser acotada, es un avance en el desbarajuste que tenemos. Y que el país, no el próximo gobierno, el país no se merece 4 años más con esta tensión, con esta, digamos, incapacidad de llegar a acuerdo, con este pirquineo que tienen que tener los ministros para aprobar un proyecto de ley, etcétera. Natalia, ¿cómo se tratan entre ustedes, camaradas, compañeros? ¿Cómo se dicen? Porque ¿nosotros en el PPD sí, o nos decimos compañeros? Compañeros. Entonces vamos a hacer un pequeño alto porque tenemos que hablar de la compañera Carolina Toa. Volvemos en un instante.
búscanos en YouTube como @biobiochile.cl. En nuestro portal en YouTube vas a poder encontrar no solamente este contenido, sino que mucho más. Así que ya lo sabes, te leemos en los comentarios, dedito para arriba y suscríbete. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Natalia Piergentili. Natalia, el PPD es un partido que se subió en la micro la puerta de atrás. Igual que el PS, el socialismo democrático. Claro. Sí. Sin pagar el pasaje, porque los que se suben por atrás no pagan pasaje. No, porque nos invitaron, pero como la micro no paró en el paradero, nos tuvimos que subir andando por detrás, claro. En toda esta hubo renuncias. Yo me acuerdo la renuncia de la candidatura presidencial de Heraldo Muñoz, todas las cosas que pasaron, terribles. Los echaron, dijeron al PS sí, al PPD no, porque son corruptos. Sí. Es una memoria que no es necesariamente tener buena memoria para acordarse de todo eso, si pasó hace poco. Tal cual. Si hay un ninguneo, esa palabra no me gusta, pero si hay uno, fue con ustedes. Y resulta que, pese a todo esto, pese a que tienen poca representación parlamentaria, la jefa de gabinete es de ustedes, es Carolina Toá. Así es. Después de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo todo que ha pasado? Bueno, el caso Monsalve y la última denuncia contra el presidente, pero principalmente ese caso Monsalve en un país normal. ¿No debiera irse el jefe de gabinete como responsable político? Mira, yo no voy a hacer ninguna defensa corporativa, me voy a hacer cargo de tu pregunta, pero creo que en este caso, si lo pensamos porque el presidente tenía que mostrar un fusible, podría haber sido. Pero si tú piensas en el desempeño de la ministra Toá, tiene bastante pocos reparos en este caso. No fue ella la que se lleva el problema a la moneda, sino más bien la terrible conferencia de prensa del presidente. Sí, pero, a ver, ella supo todo, lo dijo ella, información completa cuando estaba toda la denuncia, así que, y ella dice información completa, ¿a quién? A su jefe, que es el presidente, y decidieron el secreto, porque al final no le contaron a nadie y eso es el secreto. Aquí hay dos posibilidades, Natalia. Que ella opere como fusible, que normalmente esa es una de las funciones de un ministro, o que a ella no le haya gustado lo que hizo el presidente y por dignidad se va, pues. Que esa es la otra, pues. Porque en política me imagino que la dignidad existe, ¿no? Existe y existe en la vida. Pero aquí no renuncia nadie, pues todos siguen, entonces uno dice, bueno, o se va porque le pide la renuncia, o se va ella. Pero aquí no pasa nada. No es extraño, esto es normal. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto? Mira, yo no puedo responder por lo que pasó, porque no conozco el detalle a propósito de lo que de lo que estamos planteando, que es que la ministra no le gustó la actuación del presidente. Pero sí puedo decir que a mí me llama la atención que aquí se dilatan mucho las responsabilidades políticas y que no hay ese sentido como de la república que uno vio en otros gobiernos, sobre cuando ministros daban paso al costado. No quiero referirme específicamente a la ministra Toá, pero, por ejemplo, en su minuto se pensó que cuando sucedió lo de los indultos, justo cuando ella tenía la mesa de seguridad, y eso se desplomó a propósito de los indultos, fue un punto de inflexión. Ella decidió permanecer en el cargo, finalmente para dar la lucha desde adentro, seguir con la mesa de seguridad, que era muy importante, etcétera. La ministra Orellana, a pesar de que no la incorporaron al comité de crisis, también siente que tiene que dar la lucha desde adentro. Yo no sé si
me hubiese pasado a mí o a otra persona quizás de la vieja escuela, ¿qué hubiésemos hecho? No tengo la respuesta, pero sí llama la atención que frente a hechos que en algún momento de la historia vimos, hoy día las respuestas son distintas. Antonio Orellana, ya, no le avisaron, la dejaron fuera, no confiaron en ella, la ministra de la Mujer, todo eso está bien. Pero en algún momento ella dijo, bueno, ¿cómo le iban a pedir la renuncia a Monsalve si él no es un portero de un servicio público, de un ministerio, dijo? Yo no recuerdo, salvo el gobierno de Piñera en algunos casos, de funcionarios, una expresión tan clasista como esta. Y yo no veo a nadie de la izquierda pidiéndole inmediatamente la renuncia después de esto. Y eso es de terror, porque si no hacen esto en este caso, entonces no lo hagan nunca más, se acabó. Son los principios que están totalmente vulnerados acá. Mira, yo creo que pasan varias cosas, Tomás. Pero no es un derrumbe todo eso. O sea, ¿qué expresión es esta? Yo creo que la frase fue absolutamente desafortunada, que la salió a explicar después, pero sí, pero ya estaba dicho. Exacto, pero voy a un punto de fondo que tiene que ver con lo siguiente, que es la banalización de la política. Porque finalmente, y te lo dice alguien que además que ha pagado culpas por frases poco ortodoxas o por... ¿Te das cuenta? O sea, lo digo desde un espacio de vivencia, no quiero decir de aprendizaje porque ya la palabra está muy manoseada, pero a ver, yo creo que uno tiene que cuidarse porque forma y fondo en política es casi lo mismo. Y segundo, porque además tú no puedes plantear que frente a un tema que le pase a una autoridad o versus a alguien que no sea relevante dentro de la escala organizacional, tiene miradas distintas de cómo se le evalúa. Y cuando tú estableces que a veces es muy feble y haces diferencias entre los míos y los otros cuando les pasa lo mismo, claramente dejas de ser creíble respecto de las decisiones que tomas, de las gestiones que haces, etcétera. Y yo creo que ahí hay un problema. ¿Quién es el responsable de todo esto? Porque cuando dicen todos somos responsables, esto es como los católicos, que todos son responsables de todo y nadie es responsable de nada. Entonces, en general, ¿no? Porque no va a haber responsabilidad al final de todo esto, entonces. Es el presidente, es los ministros, ¿quién es? ¿Son los partidos que no exigen? ¿Quiénes son? Yo creo que son varias cosas. Primero, que se ha banalizado la pedida de renuncia. Entonces hoy día cada vez que piden la renuncia de alguien, yo creo que lo firman más en su cargo porque nadie está disponible a ceder en pedirle al presidente que le pida la renuncia a alguien cuando eso es prerrogativa directamente de él. O sea, es un atentado contra su potestad en el fondo. Por lo tanto, de quien le pida la renuncia no va a existir. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que al ser este gobierno tan horizontal en términos de las relaciones políticas, probablemente nos da ese sentido de que a veces uno se da cuenta de que es un problema para la autoridad. O sea, que uno tiene que presentar su renuncia a propósito de que está siendo una piedra en el zapato para el desarrollo del gobierno, que es lo que nos tiene que importar. Y creo que a los presidentes hay que hacérsela fácil en eso. No hay que esperar que él tome todas las decisiones difíciles, porque finalmente es un ser humano y tiene un grupo, digamos, de colaboradores sobre los cuales ha construido la mitad de su vida. Entonces creo que ahí el rol de los asesores, colaboradores, ministros, es muy importante. Leo una entrevista a Antonio Orellana el fin de semana donde dice, bueno, ¿qué esperan si yo estoy aprendiendo? Después viene Miguel Crispi en la comisión investigadora del caso Monsalve y dice, bueno, si yo estoy aprendiendo. Aparece Camila Vallejo recién ahora, que ella habla harto, pero con su trabajo, y dice, estamos aprendiendo. Ahora, en las últimas horas, 3 altos funcionarios diciendo, estamos aprendiendo. ¿Y eso qué significa? No nos vengan a criticar a nosotros, porque estamos en proceso de aprendizaje. ¿Qué se imaginan? Denos tiempo, porque tenemos derecho, con la plata de ustedes, obviamente, a seguir aprendiendo. ¿Hasta cuándo? No, yo creo que esa es es también de nuevo una caricaturización de un concepto que es valioso. O sea,
todos aprendemos Bueno, algo todos los días, está bien, pero, sin duda. Pero eso no puede ser la respuesta a una crítica. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que el gobierno llegó al poder con dos consignas importantes. Una, con un programa de gobierno nítido, que después tuvo cambios, se flexibilizó, etcétera, pero un programa de gobierno. Pero además del programa de gobierno, con una serie de consignas que en el fondo... ¿Perdón, consignas? Sí, consignas que tenían que ver con todo un tema más bien valórico. Nosotros lo vamos a hacer mejor. Nosotros no vamos a tener pitutos, nosotros vamos a bajar el sueldo de las autoridades públicas, nosotros somos probos, nosotros somos feministas, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú declaras que eres todo eso, a la primera que tienes un problema, porque lo vas a tener, porque los gobiernos están llenos de seres humanos que van a cometer errores, que alguno que otro va a cometer delito, porque otro se va a equivocar, y el problema no es que tú prometas todo eso valioso que eres. Lo que tú tienes que prometer es cómo te vas a enfrentar cuando pase algo contra eso que tú declaras. Entonces, ese es el problema, que finalmente no solo hay una exigencia por una gestión, porque me atiendan el consultorio o porque me paguen una mejor pensión, sino que también hay una demanda a la ciudadanía de todo aquello que se declaró. Natalia, ¿cómo va a terminar todo esto? Hago esta pregunta porque, a ver, porque tenemos un crecimiento bajo, más bajo de lo que incluso se suponía, con un año anterior que fue 0,2, y donde la ministra Vallejo decía, veo que ustedes estaban equivocados, fue 0,2. Yo los miraba y digo, es un problema esto, pero ya. Este año va a ser menos de lo que se esperaba. No se va a lograr la meta de déficit fiscal, va a ser mayor. Están golpeando fuertemente los intereses ya en las finanzas públicas. Cuando decían, si tenemos endeudamiento bajo, ¿cuál es el problema? Bueno, es un problema. Tenemos cesantía alta. La cesantía no es baja, es alta. Y el próximo año, todos lo dicen, va a ser peor que este. Bueno, y además todos estos problemas que hemos hablado, que son problemas políticos profundos. Estas son la exteriorización de problemas que son contundentes. ¿Cómo termina todo esto? Depende de las decisiones que se tomen. Yo creo que hay tiempo para sacar adelante un par de cosas que son importantes, que tienen que ver con, ojalá se saque la reforma al sistema político y ojalá esa reforma fuera un poquito más, digamos, contundente que esta, pero bueno, es un avance. Pero por otra parte, creo que hay que tener claro el 1 de enero cuál es el plan del gobierno para fomentar el empleo y disminuir la informalidad. Eso es lo primero. Segundo, qué certeza se le va a dar a la inversión en términos de, ¿se va a bajar el impuesto a la empresa, sí o no? ¿Cuál es la variabilidad tributaria que vamos a ofrecer? Y tercero, por cierto, cómo desde el Ministerio de Economía se saca esta ley de permisos con un sentido estratégico. No es solo cómo disminuimos tiempos de trámites, porque eso es reingeniería. Lo que necesitamos es una ley de permisos que incorpore una mirada estratégica del Estado respecto al rol de los privados. Estoy pidiendo mucho a lo mejor, sí, pero yo creo que esas son las tres cosas fundamentales. Todo esto es posible ahora en diciembre, en unos días más, se reinaugura Notre Dame. En París, después del incendio. Se demoraron 3 años los trabajos. Es espectacular en 3 años haber hecho esa obra. Pero yo digo, qué suerte que tienen los franceses, porque no tienen monumentos nacionales encima. Bueno, por eso te digo. Eso es, ¿no es cierto? O sea, ¿tienen suerte los franceses o no? No, porque mira, ¿no? Porque aquí se demoran... No es suerte, es institucionalidad. Bueno, suerte de no tener este asunto, pues. Es que acá el problema del Consejo de Monumentos, que se le ha puesto como la piedra de tope, pero hay muchas otras. Claro, los tribunales ambientales que se demoran 1.300 días en dictar una sentencia. Ese es el tema, mira. Hace un tiempo hablaba, ¿por qué? Y creo que salió en una entrevista por ahí, ¿por qué hay empresas forestales que se están yendo a Brasil? Algunos decían, no, es que Brasil tiene menos las barreras ambientales y todo más bajas que Chile. No, tiene las mismas barreras que Chile, tiene las mismas, digamos, legislación, pero tiene una certeza: en un año te tienen que responder. Y en la institucionalidad te revisa igual, con los mismos parámetros, pero te da de plazo un año. ¿No sería lo razonable? O sea, ¿cómo puede ser que una inversión que va a traer empleo y desarrollo para el país
con todos los resguardos ambientales y sociales de las comunidades afectadas, se demore 5 años, 6 años. O sea, de verdad que eso es de no tener sentido común, ni siquiera es ideológico. Última pregunta, se nos fue el tiempo. ¿Cómo termina todo esto? Yo insisto en la pregunta en materia de seguridad cuando plan de calle segura, no sé, fracasa porque siguen aumentando los homicidios y en la parte sur de Santiago, sí, en un año 56%. Esto es un terremoto y resulta que todo sigue igual. Es un terremoto en un año 56%, esto es noticia internacional. Yo creo que... ¿Cómo termina todo esto? No soy experta en seguridad, Tomás, pero sí conozco muy bien la realidad de los territorios y te diría que tienen que haber planes diferenciados. Tú no puedes hacer el mismo programa Calle Sin Violencia en Lo Barnechea que en La Pintana. No puedes. Carolina Leitao, ¿tiene los conocimientos suficientes para convertirse en la persona encargada de la prevención del delito en Chile? Creo que tiene un bagaje, sobre todo en los sectores complejos en temas de seguridad, que puede darle un cambio de visión interesante a prevención del delito. ¿Es una experta en esto? ¿Estudiado? ¿Lo sabe? ¿Tiene estudios? ¿Tiene conocimiento? No sé si experta en seguridad, pero déjame decirte que todos esos años de alcaldesa, sobre todo trabajando con las poblaciones y en las poblaciones, te da un olfato y un sentido común que a veces es lo que le hace falta a las políticas públicas tan rimbombantes que hacen los expertos tan estudiosos de los temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.